Conciertos, eventos deportivos, incluso un TEDx, son situaciones en las que vivimos muchas emociones, por ejemplo, como las que vamos a ver ahora mismo. ¿Les resultan familiares a alguien estas imágenes? Bueno, sin duda no era ni el concierto de Lady Gaga, ni se trataba de la final de la Champions, ni de la última Eurovisión, pero sí que vemos a una gente que está sintiendo emociones, que están conectando con algo. Y ese algo también os lo voy a descubrir ahora. Lo que acabáis de ver es un evento que se llama IEM Katowice, un mega evento profesional de videojuegos a nivel profesional, en este caso jugando a Counter-Strike Global Offensive o CSGO, que es un videojuego muy reconocido y que se juega a nivel profesional. De hecho, estamos hablando de eSports, y es que el CSGO no es un videojuego cualquiera, sino que es un eSport. En Katowice se reúnen cada año, ni más ni menos que entre 150 y 200.000 personas. Todos ellos van a ver de cerca IEM Katowice, la quieren vivir. Solo 11.000 son las butacas que hay dentro de este recinto, de este estadio, pero todos quieren vivir los eSports. Y es que los eSports son videojuegos, pero los videojuegos todos no son eSports. Es un pequeño trabalenguas. Pero para que os hagáis una idea de la magnitud, en nuestro país tenemos más de la mitad de la población, es decir, unos 25 millones de personas que ya están jugando a videojuegos online. Pero no solo tenemos jugones, sino que también tenemos a personas que son seguidores de los eSports, gente que los disfruta. Y estamos hablando ni más ni menos que ya de 6 millones de personas en nuestro país. 24 son los equipos que querían llegar a esta IEM Katowice y solamente 6 son los que consiguieron llegar, jugar a nivel presencial y optar a ese $1 millón. Y es que los eSports ya son mucho más. De hecho, ya están compitiendo con la televisión tradicional a nivel de entretenimiento. Lo que pasa es que todo lo que se hace lo podemos ver a través de plataformas digitales como serían YouTube o Twitch. ¿Qué hace entonces que un videojuego sea un eSport? Pues un montón de cosas, ¿no? Os voy a dar unas cuantas claves. Pero primeramente, si el desarrollar un videojuego ya es magia, es un proceso que es largo, es tedioso, desde el esqueleto del propio videojuego hasta que llegamos a esa joya final que está en el mercado, son meses e incluso años de trabajo de un equipo enorme, desde el diseño, la traducción, la localización, hay un montón de cosas que suceden. Si encima queremos hacerlo un eSport, ya le estamos dando como una vuelta de tuerca extra y lo ponemos un poco más difícil. Para que sea un eSport necesitamos sin duda que sea un juego online. Tienen que pasar las cosas online y tenemos que tener enfrente a otra persona con la que pelearnos, básicamente. Porque necesitamos que sea lo que se llama un PvP, un player versus player. No es porque no confiemos en la inteligencia artificial o que no nos guste jugar contra la máquina, sino que es parte fundamental el conocer a nuestro rival, el ver cómo va mejorando, mejorar con y contra él. Así que necesitamos que sea un juego online. Seguramente si os hablo de un juego que, si no todos, muchos tenéis o habéis tenido en vuestro dispositivo móvil, como sería el Candy Crush, un juego de cositas que vas eliminando y tal. Ese juego jamás podría ser un eSport, es un juego que en realidad estás jugando contra ti, contra tu propio resultado, vas pasando niveles, así que nada, con este no podíamos conseguir un eSport. Necesitamos además de que sea online, que haya igualdad de condiciones. Tenemos que poder jugar en igualdad de condiciones contra otra persona. Es imposible imaginarnos un juego de lo que se llama un pay to win, o pay to fast, o pay to progress, hay un montón de maneras de llamarlo, en el que tú puedas pagar por tener mejores ítems, ser más fuerte en el terreno de juego, comprar mejores armas. Ese tipo de videojuegos no pueden tampoco ser un eSport. Podríamos pensar, por ejemplo, en otro juego mobile que sería el Clash Royale. Es un juego en el que puedes pagar para ser mejor y ganar con más facilidad a tu rival. Pero si queremos que sea un eSport, pues esto no puede pasar. Pero los desarrolladores de Clash Royale, por ejemplo,
se dieron cuenta de esto y decidieron hacer como una versión en la cual pongas a los jugadores en igualdad de condiciones y puedas adaptar el juego a la competición. También necesitamos que el juego esté actualizado. Y con esto quiero decir, todos los videojuegos, cuando pasen la fase de testeo, tienen lo que se llaman los bugs, ¿no? Los errores. Pues necesitamos que se pueda actualizar, que se pueda parchear, que podamos arreglar esos errores del videojuego, pero es que además es ya parte del atractivo que tiene el propio videojuego. Cada vez es más y más importante que haya una comunidad alrededor que disfrute de ese videojuego y eso supone, aparte de que sea un buen juego, que tenga cosas extras, ¿no? Pues un pase de batalla o misiones alternativas. Pero cuidado, tienen que ser cosas que en ningún momento afecten al juego ni cambien esa equicidad de la que hemos hablado hace un momento. Tienes que mantenerte en esa igualdad de condiciones. ¿Qué más necesitamos? Si nos ponemos comparándolo quizá con el deporte, ¿no? Necesitamos que el videojuego tenga unas reglas, unas normas. Necesitamos que, pues, por ejemplo, pienso en un juego tipo plataforma, ¿no? Un Mario, un Sonic, estos juegos que hemos jugado seguramente todos muchísimas veces, que vas pasando plataformas, no nos sirven como un eSport, pero tampoco nos servirían juegos de mundo abierto, un Minecraft, un juego de simulación social como son los Sims, porque son juegos interminables. Te puedes pasar la vida creando personajes, creando espacios, aprendiendo diferentes profesiones. No pueden ser un eSport. Necesitamos un espacio, unas reglas, un espacio de tiempo también, entre media hora y una hora, para que sea algo que la gente pueda disfrutar y pues, que no se duerma también en el proceso. Suelen ser juegos que se juega 1 contra 1, 5 contra 5, en un mapa que todos reconocen. Y esto también fomenta esa competitividad que decíamos, el hecho de que como equipo prepare una estrategia, que todos mis compañeros tengan un rol diferente, que yo pueda prepararme como líder de ese equipo. Y al final es un juego, los que son 5 contra 5, no es un juego en equipo y necesitas de todo ese trabajo. El siguiente paso, si pensamos en qué más nos gustaría que tuviera este juego para que fuera un eSport, sería el Observer. Es una figura muy interesante que hay en el sector de los eSports y es que, como estamos hablando de un videojuego, dentro del videojuego, para poderlo enseñar a los espectadores y que lo puedan disfrutar, necesitamos que alguien tenga como el general, vea todo el juego completo y pueda decidir en qué punto del juego voy a pinchar, ¿no? Como un realizador de televisión. Tengo muchas cámaras y voy a ir buscando dónde se va a producir la acción para que el narrador, que en el sector se llama el caster, pueda ponerle la emoción y el énfasis y el espectador pueda disfrutar de las remontadas, de que gane su equipo o de que pierda el contrario, que también puede pasar. Tenemos ya muchísimas cosas, muchísimos elementos, pero sin duda sin jugadores que lo quieran jugar y sin clubes que pongan en marcha una maquinaria que no os podéis a lo mejor imaginar a día de hoy de qué estamos hablando. Esa maquinaria supone fichar jugadores, tengo que tener un cuerpo técnico alrededor de mis jugadores, pues como en el deporte, ¿no? Un coach, un analista, incluso psicólogos, nutricionistas. Cada vez hay más puestos de trabajo y el organigrama cada vez es más extenso. Necesitamos la capacidad de que ese equipo o ese club pueda juntar a sus jugadores, hacer lo que se llama una bootcamp o que incluso vivan juntos en una gaming house y puedan entrenar y se puedan preparar para ese torneo o para torneos como el que hemos visto al inicio, ¿no? La IEM Katowice. ¿Pero qué más necesitamos? Pues una liga, un torneo, algo que la gente pueda jugar, donde tú puedas mostrarte como jugador, puedas mostrar cómo es tu equipo, puedas lucir los colores y como fan puedas acudir. Empresas como SL, que hacen la IEM Katowice, trabajan desde lo más básico, desde el nivel más amateur hasta los niveles más profesionales, para que haya ese camino profesional de un jugador desde el momento en el que aprende a jugar hasta el momento en el que es uno de esos 6 equipos que consigue ir a una final de un mega evento. Parecería que ya casi está, pero no. Nos faltan los patrocinadores. Y es que si no hay alguien que pague toda esta fiesta, pues es que es imposible. Tanto tienes que pagar a todos, vaya, al club, a los jugadores, a la liga, y tenemos que pensar en el desarrollador, que no solo tiene que aceptar que todo esto se haga con su juego, porque no es como el fútbol, que la pelota es de todo el mundo, sino que aquí el juego tiene un dueño, tiene que aceptar que todo esto pase o incluso ellos mismos hacer su propia liga bajo sus condiciones. Pero de todas maneras va a necesitar un patrocinador. Alguien que diga, bueno, pues yo creo en esto y a día de hoy es cada vez más normal que eso pase porque las marcas se han dado cuenta del interés que hay alrededor del sector
y son las que vienen proactivamente a decir, oye, ¿dónde nos colocamos, ¿no? para que esto tenga sentido? Y es que hay muchos niveles de patrocinio. Y hablamos de cifras de 5, 6, incluso 7 cifras, para que pongáis ceros y os imaginéis de qué nivel es el patrocinio que se mueve en eSports. Puede ser desde lo que es un product placement, pues para los jugadores, por ejemplo, la silla que tienen detrás, que aparece aquí un nombre, eso sería un product placement y ya nos sirve para patrocinar, ¿no? para que el patrocinio sea visible. Tenemos los main sponsors, que a nivel de jugador se ponen por estas zonas, por los brazos, donde más lo ve cuando lo enfoca la cámara. Y tenemos los naming sponsors, que en el caso del evento que hemos visto, ese AIM, la I es Intel Extreme Masters. O sea que ya el patrocinador pone tantos ceros que se pone en el nombre del propio evento. Y es que esta industria ya es otro nivel y hay que entenderlo como tal. Pero llegados a este punto, no es fácil, ¿no? Pero parece que podríamos, ¿no? hacer un videojuego, más o menos tenemos las claves y dices, bueno, pues me pongo así un poco 4 días a hacer 4 cosas y tenemos un videojuego y hacemos un eSport y ya está. Pero nos falta el elemento más importante de todos. Nosotros, el espectador, el fan. Porque hemos llegado a un momento en el que el fan casi, ¿sabes?, decide si este videojuego va a ser un eSport o no, si va a tener esa atracción y va a durar en el tiempo o no. Y de hecho hemos visto muchos que llegan pero desaparecen. Y os voy a hablar de 2 casos, que son como los reyes en el podio de los eSports, que sería por un lado el que hemos visto, el Counter-Strike Global Offensive, el CSGO, lleva más de 20 años, es decir, lleva toda la trayectoria del sector ahí arriba. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, realmente en este caso ha sido increíble porque es que el juego ni siquiera era un juego en sí pensado para ello y ni siquiera era un juego solitario. Era como el mod, era un mod del Half-Life, como si fuera la cara B de un vídeo. O sea, era como, bueno, lo hacemos y está ahí. Pues acabó pasando por delante y acabó siendo un videojuego que le gustó muchísimo a la gente y que se ha ido actualizando con los años y que sigue ahí, haciendo eventos y mega eventos. Y luego tenemos el ejemplo de League of Legends. League of Legends tiene poco más de 10 años y apareció como con otro modelo de negocio, pero que también funcionó muy bien y que encaja muy bien con lo que hemos contado. El modelo que presentaba es el free to play, es decir, el juego yo os lo pongo gratis, que juegue quien quiera, todo el mundo puede avanzar en igualdad de condiciones, puede conseguir todos los personajes jugando tranquilamente. Te dejo ahí la opción de que si quieres pagar, los compres antes. Si quieres todo lo que son elementos cosméticos, pues el traje que llevas o, bueno, tonterías realmente del juego, el marco de tu personaje, todo eso lo puedes pagar. También pueden ser misiones extras, pero no afectan al videojuego principal y eso ha creado una comunidad alrededor del propio juego. Bueno, ha llegado hace pocos meses, el universo de League of Legends ha saltado a Netflix y ha hecho una serie que a lo mejor habéis visto que se llama Arcane, que es medio de dibujos. Pues ese ha sido el progreso y ha sido porque ya no sirve solamente tener un videojuego bien hecho y que tú digas, quiero que sea un eSport. Tienes que ir más allá, tienes que ir un paso más allá y crear esa comunidad y conseguir que todo el mundo sea un poco fan del videojuego, porque al final el fan es el que va a jugar al videojuego, el que va a hacer todas las misiones, el que se va a gastar su dinero en comprarse lo que sea, el que va a seguir a los jugadores, a los clubes, se va a comprar la camiseta de su club, el que va a ir a los eventos, el que va a intentar ir a ese evento donde solo había 11.000 butacas. Y es que ya no estamos hablando de un hobby. Cuando hablamos de eSports ya no estamos hablando de un hobby, estamos hablando de algo que mueve muchísimas personas. Estamos hablando de la industria del videojuego, que es de las más importantes que hay a día de hoy. Mueve muchísima gente, muchísimo dinero, muchísimo trabajo en nuestro país también. Y el sector de los eSports está creciendo como con mucha rapidez y hay que estar como muy pendiente de lo que pasa, porque ha conseguido funcionar a nivel local, pero también a nivel global. Lo que pasa en Katowice, perdido en Polonia, lo sigue todo el mundo. Es algo que eso, a nivel de deporte tradicional, no es tan sencillo de que pase, a no ser que sea algo muy concreto, ¿no? Los Juegos Olímpicos, no sé. A nivel personal, he vivido los eSports pues todos los años de mi vida, prácticamente. Toda mi carrera profesional ha sido ligada a los eSports, aunque ni siquiera yo sabía que se llamaban eSports, porque no tenían un nombre como tal al inicio. Lo disfruté como jugadora más amateur, lo sufrí como jugadora profesional. Llega un momento en el que pues, hay mucho trabajo que hacer, no es simplemente jugar. Seguidamente pude crear clubes,
trabajar en ese organigrama que os he comentado, trabajar en SL, donde se puede trabajar en la creación de ese camino para el jugador, que es además muy bonito, trabajar de cara a qué le puede gustar al espectador, cómo se puede sentir cómodo el jugador. Y hasta el día de hoy, que hace año y medio que estoy con el proyecto de Squarebox, porque justamente es un sector en el que falta formación. Y no enseñamos a jugar a nadie, no es una escuela de jugadores, sino que lo que buscamos es hacer una industria mucho más potente, porque necesitamos incluso a un financiero que sepa de eSports, necesitamos a la gente de marketing, a ese staff técnico que os he comentado, a un psicólogo experto. Necesitamos gente muy potente que conozca el sector para que nos ayude a ese siguiente nivel. Y la verdad es que hasta el día de hoy me he encontrado con dificultades, obviamente. Es una de las preguntas que te hacen en las entrevistas, ¿no? Pero que quizá la primera dificultad que me he encontrado en mi trayectoria ha sido más cercana, ¿no? La de mis amigos, que no lo entendían, mis padres. Lo hemos superado, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Y la siguiente era a nivel de medios de comunicación, que te hacían comentarios interesantes del tipo, anda, pero si te sabes comunicar y tal, ¿no? Y como, sí, como que la imagen es de estar encerrados en una cueva, de estar todo el día jugando y de no comunicarnos con nadie, cuando justamente es al revés, es muy comunicativo, hay mucha comunidad y los videojuegos te traen muchas cosas positivas que por desconocimiento a veces te preguntan los medios. También me han llegado a preguntar si un videojuego te hace más violento, cosa que dudo que le hayan preguntado a una persona que escriba literatura o que haga películas un poco bélicas, ¿no? Pues a mí sí que me lo han preguntado. Al final, lo que quería era daros esas pinceladas de este sector, invitaros a que le deis una oportunidad, sin creer mucho a veces en los clichés que ya existen, que lo disfrutéis. Y oye, si en algún momento alguien aquí va a hacer un videojuego, por favor avisadme en la fase de testeo, que me encantaría probarlo. Muchas gracias.